horizonte. Dentro de este tubo de ensayo hay suficiente EB, encefalitis bovina purificado, como para matar a 10 millones de vacas. Ahora se considera que es casi seguro que también puede matar humanos. Pero la comunidad científica falló al no predecir que también nosotros seríamos susceptibles. Este extraordinario y misterioso agente de enfermedad los había desconcertado. El enemigo invisible. El agente infeccioso es casi inmortal y destruirlo puede resultar imposible. Es increíblemente resistente. Prácticamente cualquier cosa que se le aplique. Al alcohol, a la ebullición, al glutaraldehído. También rayos ultravioleta, gamma, de microondas, al permanganato de potasio, al dióxido de cloro, al peróxido de hidrógeno. Son resistentes a los detergentes hospitalarios, radiación por ionización y hasta al autoclave. Aquí tenemos un horno de aire caliente que alcanza más o menos las mismas temperaturas de un horno casero, de los que sería razonable esperar que maten todas las bacterias y virus convencionales. No obstante, si uno cocina este tipo de agentes en estos hornos, así sea por tiempos prolongados, simplemente no puede matarlos. Lo que significa, por supuesto, que si hay carne infectada no se puede depender de esos artefactos para exterminarlos. Pensamos que sería interesante ver qué sucedería al sepultar algunos de estos agentes. Así que desenterré restos del cerebro infectado. Los mezclé con tierra, los coloqué en una maceta de flores, encerrada a su vez en un cofre. Y utilicé mi propio jardín como tumba, aquí, en este sitio. Y lo que descubrimos fue que 3 años después, buena parte de la infección aún estaba presente en la tierra. Expusimos la mezcla a temperaturas hasta quedar convertida en cenizas, y aún así, el agente no quedó completamente eliminado. Es decir, mientras cualquier otro patógeno humano habría sido destruido mediante este proceso, no sucedió así con este caso. Este raro organismo fue estudiado mucho antes que apareciera el EEB, ya que esta es solo una nueva forma de un antiguo grupo de enfermedades cerebrales, conocido como encefalopatías espongiformes, cuyas diversas formas son causadas por el mismo agente infeccioso. Muchas especies animales, distintas a las vacas, son vulnerables a ellas, empero la enfermedad siempre ha desorientado a los científicos. Sabemos que el agente infeccioso se acumula en el cerebro a lo largo de muchos años y que eventualmente destruye las células cerebrales. El daño es lento pero irreparable. Siempre es letal. Los cerebros de todos los animales que padecen estas enfermedades se ven iguales en el microscopio, con los mismos agujeros distintivos que transforman el cerebro en una esponja. En los humanos la enfermedad se conoce como la SJ, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. No se sabe cuál es la razón, pero toda persona en el planeta, de África a América, rica o pobre, vegetariana o carnívora, está en riesgo de contraer la SJ en una edad avanzada. Eso se ha sabido ya hace muchas décadas. Pero además la SJ puede infectar a los humanos de diversas maneras. Pensemos en las 3 formas en que se presenta la enfermedad. La mayoría de los casos de SJ, cerca del 85%, es lo que conocemos como la SJ esporádica.
Su incidencia es similar en todo el mundo. El riesgo de contraerla durante el curso de la vida de una persona es de cerca de 1 entre 50.000. En cualquier sitio del mundo, sea que esté presente la EEV o no. Vienen luego los casos que se presentan a raíz de accidentes médicos trágicos en los que la persona ha quedado expuesta accidentalmente a algún elemento contaminado con la SJ. Por ejemplo, niños tratados con deficiencias de crecimiento que recibieron hormonas contaminadas con SJ. Afortunadamente estos episodios son muy raros, tal vez 20 o 30 personas en el Reino Unido. Hay casos hereditarios también. Hasta donde se sabe, ninguna de estas 3 formas de la SJ tiene nada que ver con la EEV. No obstante, se presenta otro comportamiento de la enfermedad que podría arrojar alguna luz sobre los temores que actualmente nos asaltan con relación a la EEV, puesto que ha sido la causa de la primera y hasta ahora única epidemia de encefalopatía espongiforme bovina de que se tenga conocimiento en la historia de la humanidad. A principios de este siglo, en las tierras montañosas de la tribal Papúa Nueva Guinea, apareció una extraña enfermedad. Se le llamó Kuru, que significa temblar con temor. En el curso de unos años había aniquilado a miles de personas en una tribu en particular. No se conocía en ninguna otra parte del mundo. En 1957 los científicos viajaron a estas tierras altas a tratar de encontrar su origen. Se encontró en una población que moría a causa de la enfermedad, afectando fundamentalmente a los niños de ambos sexos y a mujeres adultas. Los primeros síntomas son descoordinación y algo de vacilación al caminar. Poco a poco, a lo largo de unos meses, este último síntoma se agravaba hasta el punto de que ya no podían caminar sin ayuda. Con el tiempo, ni siquiera podían mantenerse en pie, quedando por lo tanto incapacitados. La mayoría de quienes contraían la enfermedad morían en un término de 9 meses. Debido a la peculiar distribución de la enfermedad en cuanto a sexo y edad, uno de los primeros aspectos en los que uno piensa son los problemas endocrinos. También en los genéticos, en causas tóxicas y en problemas de desnutrición. Aunque se tuvieron en cuenta todos estos puntos y se estudiaron detenidamente, ninguno de ellos resultó ser la respuesta correcta. En realidad, esta era muy sencilla. Estas personas eran caníbales. Obviamente la enfermedad estaba siendo transmitida de persona a persona por medio del canibalismo. En esta tribu se comían a los parientes muertos durante sus funerales en señal de respeto. No se trataba de un canibalismo como botín de guerra, sino producto del cariño. En el curso de los rituales canibalísticos, cortaban el cuerpo en varias partes, de las cuales los hombres se reservaban las mejores, siendo estas los músculos. Las mujeres y los niños consumían lo demás, es decir, el cerebro, el páncreas, el hígado, los riñones. La enfermedad se transmitía cuando las mujeres y los niños comían los cerebros infectados. Cuando desarrollaban la enfermedad del Kuru y morían, se los comían ritualmente, de tal manera que la epidemia se intensificó, una epidemia de encefalopatía espongiforme humana. Este ciclo trágico se interrumpió cuando terminó el canibalismo en la isla, en la década de los 60. Pero puesto que el periodo de incubación de la enfermedad es tan prolongado, las víctimas aún están muriendo. El descubrimiento de cómo el Kuru se transmitía de humanos a humanos, junto con diversos experimentos que se realizaron a lo largo de los años, sin duda alguna, han dado como resultado la evidencia de que la infección puede ser transmitida por medio de la alimentación. En 1986, una nueva forma de la enfermedad atacó el ganado en Gran Bretaña. Nunca antes se había registrado en las vacas.
Las transparencias del cerebro infectado presentaban los mismos huecos distintivos de todas las demás encefalopatías espongiformes y nos estábamos comiendo los cerebros de ese ganado. En ese momento se definieron las dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es la naturaleza del agente infeccioso en términos moleculares precisos? Y en segundo lugar, por supuesto, se hizo la pregunta candente. ¿Es la EEB transmisible a los humanos? ¿Veremos una epidemia entre los humanos por exposición a la EEB? Sin embargo, los científicos dedicados a este campo de la investigación no tenían respuestas. Se conocía tan poco sobre el agente que las causaba que los investigadores solo podían conjeturar sobre el peligro que podría significar para los humanos. Siempre estuvo presente la imposibilidad teórica de que la EEB pudiera o no ser contagiosa, pero que ciertamente podría provocar enfermedades en los humanos. Y cualquier científico serio ha señalado que ahí existe una posibilidad. Sin embargo, esto era improbable, y aún sostengo que sería irrazonable presumir su imposibilidad. La razón, el cerebro fragmentario de la oveja. Ha estado ahí durante mucho tiempo, y aún así no hay nada que vincule el consumo del cerebro de ovejas con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Parece haber una barrera muy estricta entre una y otra especie. La forma que presenta la encefalopatía espongiforme es el cerebro fragmentario. Existe en todo el mundo. La hemos tenido en la Gran Bretaña durante 200 años. Es fatal en las ovejas, pero parece ser inocua en nosotros. Los científicos confiaban en que aun si se consumiesen restos de cerebros infectados, no causarían enfermedades en los humanos. Pero los científicos del gobierno sí consideraban que las vacas eran susceptibles a los restos, y fue ahí donde comenzó la epidemia de la EEB. A las vacas se les alimentaba con un suplemento barato de proteína para incrementar su rendimiento de leche. Ese suplemento incluía el producto resultante de restos de cadáveres infectados de ovejas. La teoría es que a través de estos alimentos la enfermedad cruzó la barrera de las especies, de las ovejas a las vacas. Las vacas infectadas eran luego utilizadas como alimento para otras vacas, intensificando toda la epidemia. Era algo así como un tipo de canibalismo, una escalofriante reminiscencia del Kuru. Durante los 2 primeros años de la epidemia, las vacas que morían de la EEB eran sacrificadas y despachadas para consumo humano. Sus sesos terminaban siendo utilizados para fabricar hamburguesas y salchichas. En 1988, el gobierno pidió a la comunidad científica su opinión. Se le pidió estudiar todas las investigaciones hechas sobre encefalopatías espongiformes, sobre los restos, y que decidieran si la EEB era un riesgo para los humanos. El comité estaba encabezado por el zoólogo profesor Richard Southwood. En 1988 era difícil confiar en las recomendaciones que uno hacía. Había poca información sobre las encefalopatías espongiformes. Sabíamos que existía esta enfermedad en las ovejas y que había estado presente durante unos 100 a 200 años. No parecía estar causando muchos problemas en los humanos, por lo tanto basamos nuestras conclusiones en esta información. Que las posibilidades de transmisión a humanos eran remotas según una experiencia tan prolongada con los restos. Pero hicimos énfasis en que si estábamos equivocados, las consecuencias serían graves y deberían tomarse las medidas necesarias bajo la presunción de que estábamos equivocados. Bajo este supuesto, el profesor Southwood aconsejó retirar el ganado que muriera de la EEB de la cadena de alimentos para humanos y destruirlo. Pero el ganado puede estar infectado con la EEB durante años sin que presente signos de enfermedad. Podían ser vendidos y sacrificados y aunque con apariencia saludable, realmente podían estar incubando la enfermedad. Por lo tanto, la única forma de proteger enteramente los alimentos para humanos era retirar de todos los cadáveres de ganado los órganos más peligrosos, el cerebro y la espina dorsal, que se usaban para preparar abarrotes. El comité Southwood no exigió esta proscripción.
Aplicar estas prohibiciones presenta problemas prácticos de consideración. Uno de ellos es el de imponer costos adicionales a todos los implicados. En esos tiempos no considerábamos crucial una prohibición al uso de las menudencias. Prohibieron el uso de las menudencias en los alimentos para bebé. Los cerebros infectados del ganado podían ser utilizados en alimentos para adultos. Nos preocupaba particularmente el problema de los alimentos para bebé, pues pensábamos que podría haber una relación entre el tamaño del cuerpo y el de la dosis, y que podría ser posible que una dosis más pequeña que pasara al material alimenticio infectara al bebé. Razón por la cual, en el caso de la prohibición, decidimos escoger los alimentos para bebé en lugar de los adultos. Probablemente era inapropiado hacer algo así, sugerir que la prohibición del uso del tejido cerebral debía confinarse únicamente a los alimentos para bebé. Del trabajo con animales, particularmente en el laboratorio de roedores, sabíamos que había algo inesperado, y esto era que los animales jóvenes en realidad son ampliamente resistentes a las infecciones con estos agentes, y que los animales mayores de estas especies eran más susceptibles a las menudencias infectadas que a los recién nacidos o a los neonatos. 9 meses después de recibido el informe, el gobierno extendió la prohibición al uso de menudencias a todos los alimentos para proteger tanto a los adultos como a los bebés. Pero algunos productores de abarrotes, pensando tal vez que la EEB no presentaba riesgo para los humanos, no acató completamente la prohibición. Ahora sabemos que el material infectado siguió ingresando a los alimentos humanos hasta finales de 1995. A menudo he reflexionado sobre si el informe que presentamos en cierta forma fue demasiado tranquilizador y que de alguna manera esto amortiguó la urgencia que la acción requería, lo cual obviamente lamento. Muy pronto el gobierno le hizo eco a este sentimiento tranquilizador y la industria de la carne lo utilizó como guía y justificación científica. Confiamos en el profesor Sudwood y en sus expertos, quienes dijeron que el riesgo de contraer EEB era remoto. Basamos nuestro conocimiento de la enfermedad en las menudencias. Confiamos en que no ofrecen riesgo para la salud humana. El público no tiene riesgo de contraer la EEB. Tal vez se pregunten por qué nuestra posición en el informe no fue más alarmista, pero deben recordar muy bien que en esos tiempos nos enfrentábamos a una enfermedad del ganado muy rara, una enfermedad humana que era, es y sigue siendo muy rara, y si hubiésemos sido demasiado alarmistas habríamos puesto en peligro toda la industria de la carne, no solo en la Gran Bretaña, sino en toda Europa. Pero las investigaciones que se llevaron a cabo desde la década de los 70 han debido sonar la alarma en cuanto a lo que dio origen a esa posición tranquilizadora de la Comisión Sudwood, el vínculo con las menudencias. Esta investigación indicaba que las menudencias y todas las encefalopatías espongiformes pueden cambiar fundamentalmente cuando se cruzan a una nueva especie. Hemos sabido desde mediados de la década de los años 70 que cuando una infección producida por restos es transmitida y trasladada de una nueva especie, las características de la cepa y las de la enfermedad pueden cambiar y se puede presentar un fenómeno análogo al de la mutación, cuyo resultado puede ser la generación de una cepa con nuevas propiedades, con nuevas características y aún con alteraciones neuropatológicas y hasta una alteración en la clase de huéspedes. Supongamos que la EEB sea el resultado del producto de menudencias recicladas en la cadena alimenticia del ganado. Hasta la fecha no hay una evidencia de que las menudencias hayan causado la SJ en humanos. Pero el paso de restos o su ingreso al ganado podría cambiar el tipo de huésped de la infección y por consiguiente no podemos predecir si la EEB sería o no infecciosa para los humanos. La Comisión Sudwood no reconoció esta posibilidad, ni siquiera en el momento de escribir el informe. No teníamos forma de saber en ese momento si el agente de la EEB era exactamente el mismo del de los restos.
El trabajo ha demostrado que realmente se comporta en forma ligeramente diferente. Se encontró la primera clave cuando en 1990 empezaron a morir de EEB los gatos domésticos. Los gatos, como los humanos, jamás habían sido susceptibles a los restos. Fue preocupante cuando los gatos domésticos desarrollaron una encefalopatía espongiforme. Ahora sabemos que la EEB fue adquirida por estos gatos domésticos y por un buen número de gatos salvajes y otros animales en cautiverio en los zoológicos, lo cual indicaba que la EEB tenía un tipo de huéspedes bastante diferente de los restos, que estaba infectando especies diferentes que en el pasado no habían caído enfermas con los restos, lo cual era motivo de preocupación para mí. Por supuesto, eso no quiere decir que los humanos tengan un riesgo mayor, pero sí que la EEB es bastante diferente de la infección por los restos. Con los años creció la lista de especies susceptibles. Aumentó la preocupación de los científicos. La EEB se cruzaba en casi todas las especies expuestas a ella. Esto era extremadamente inusual. La EEB tiene muchas peculiaridades que no hemos visto nunca antes en otros tipos de encefalopatía espongiforme. Primero que todo, es muy promiscua en el sentido de que no es muy selectiva en cuanto al tipo de huésped que ha de afectar. Básicamente ha podido infectar a todas las especies con las cuales se ha hecho el intento. A los ratones, a los gatos, a los micos. Por lo tanto, estamos en presencia de una enfermedad muy especial con características que difieren de las demás encefalopatías espongiformes que conocíamos antes. Y por consiguiente tendremos que enfrentar el problema de que puede infectar aún a los humanos. Las personas que estaban comiendo material potencialmente infectado de EEB se estaban comiendo una enfermedad. Ahora, los restos originales que pueden o no haber sido la causa de que se disparara la epidemia ya no están. Desde un comienzo, muchos científicos habían sido tranquilizados en cuanto al vínculo con las menudencias y consideraban muy improbable que la EEB cruzara la barrera de las especies hasta entrar a la humana. Pero desapareció el vínculo con los restos. Enfrentaron la realidad de que era muy poco lo que se sabía con respecto a esta nueva enfermedad y que no se tenían pistas sobre si podría o no infectar a los humanos. La barrera de las especies entre vacas y humanos era desconocida. Uno no puede asumir que eso será algo absoluto. Por supuesto, no podemos medirlo porque eso implicaría inyectar a los humanos con EEB. Directamente no podríamos obtener esa información, ya que no podemos experimentar con humanos. Pero sí se ha hecho un experimento humano. Millones de nosotros comimos esa carne infectada. Durante los últimos 10 años hemos sido parte de un vasto experimento. Con la EEB creo que estamos viendo el surgimiento de una enfermedad que podría afectar a un número considerable de personas. Creo que debemos comprender en términos moleculares precisos la naturaleza de este agente infeccioso y buscar la forma de eliminarlo. Estos agentes parecen desobedecer las reglas básicas de la biología. Va en contra de todo lo que nos han enseñado. El agente infeccioso es único en su género en el mundo de la biología. La primera pregunta que interesa a casi todo el mundo es ¿cuál es la naturaleza del agente infeccioso? ¿Cuál es el agente que causa la EEB, la enfermedad Creutzfeldt-Jakob? Y esta pregunta que ha sido muy enigmática, ¿cuál es la naturaleza de este agente? Obviamente esta es la pregunta para el premio Nobel que todos están tratando de contestar y por cuya respuesta hay mucha competencia. El misterio de este agente infeccioso dificultó la predicción de si la EEB significaría un riesgo para los humanos. Pero durante varias décadas antes de su llegada, los científicos habían estado buscando en vano el agente de las encefalopatías espongiformes. Los científicos han venido trabajando en esta enfermedad siguiendo una tortuosa ruta durante 50 años. Es muy complicado trabajar con esta enfermedad y una de las principales razones es que no estamos seguros de qué es en realidad el agente, así que no tenemos una forma directa de identificarlo.
La mayoría de las infecciones son causadas por bacterias o virus que repiten y propagan la enfermedad. Se pueden ver en el microscopio y hay una buena comprensión de la forma como trabajan. Durante años los científicos han investigado un virus como causa de las encefalopatías espongiformes, pero el agente que las causa sigue siendo invisible. No podía ser visto ni siquiera detectado por algún método convencional y tenía una cualidad más extraña aún, algo que terminaría siendo decisiva para la comprensión de su verdadera identidad. En 1967, la profesora Tikva Alper trató de descubrir lo que podría matar el agente. Tomó una solución de tejido cerebral infectado y lo colocó frente a una fuente de radiación. Bombardeó la muestra con una dosis lo suficientemente fuerte como para destruir cualquier virus o bacteria. De hecho, lo suficientemente poderosa como para destruir cualquier organismo infeccioso conocido. Pero esta radiación letal tuvo un efecto muy limitado. El misterioso agente continuaba con vida. Los resultados presentados por la doctora Tikva Alper y sus colegas fueron extraordinarios y tratamos de repetirlos. Debo reconocer que lo hemos hecho 2 veces con resultados absolutamente idénticos. La extrema resistencia de estos agentes a todas las formas de procedimientos de inactivación nos indica cuán distintos son de las bacterias o virus convencionales y que se trata de algún nuevo tipo de organismo viviente. Los científicos trataron de identificar este nuevo organismo, tomando una solución de material cerebral infectado y lo estudiaron en un microscopio electrónico tan poderoso que podía amplificar los objetos en 100.000 veces su tamaño. Hasta el más pequeño organismo puede observarse a través de este aparato. Después de años de pasar por el cinescopio las muestras cerebrales, finalmente en 1981 los científicos pudieron darle un vistazo al asesino. Pero estas fibrilas contienen millones de partículas del agente infeccioso. Aún con este poderoso microscopio electrónico, todavía era imposible ver e identificar una diminuta partícula individual o saber de qué estaban hechas estas fibrilas. La única forma de identificar la naturaleza del agente sin verlo realmente era analizarlo químicamente. El laboratorio a la vanguardia de la purificación de muestras cerebrales infectadas era el Stan Prusiner en San Francisco. En 1982 había allí un científico cuyo trabajo era descubrir las pistas químicas relacionadas con el agente. Cuando fui a San Francisco, lo que realmente buscaba era eso tan singular en una muestra del cerebro enfermo y que no se encontraba en un cerebro normal. ¿Qué componente, qué molécula habría en un cerebro enfermo que nunca aparecería en un cerebro normal? Así que hice algunos experimentos mediante los cuales busqué y separé esas proteínas utilizando un gel para separarlas según su tamaño. Ellas presentaron pequeñas franjas sobre el gel. Realmente yo no esperaba encontrar nada desde un comienzo, pero luego de hacer algunos experimentos, me fui al cuarto oscuro a desarrollar la película y mi sorpresa fue grande cuando la vi. Supe al ver el gel que este tenía que ser el que buscaba. Hay una faja indistinta que se ve aquí en el gel, que aparece en cada una de las 3 muestras del cerebro enfermo y que no aparece en las muestras tomadas a un cerebro normal. Esto es exactamente lo que había estado buscando. Nosotros y los demás habíamos estado buscando algo así como una clave, algún tipo de molécula que pudiéramos decir que aparecía en el cerebro enfermo y no en el normal. Eso realmente nos obligó a llegar a la conclusión de que esta proteína es parte del agente y de hecho tal vez sea el único componente del agente. Al descubrir esta proteína, el laboratorio consideró que finalmente habían arrinconado al escurridizo agente infeccioso. Los científicos lo llamaron proteína PRP, pero llegó a conocerse como un prión.
Pero el hallazgo del prion no solucionó el misterio, por el contrario lo ahondó. Esta molécula clave no era el fragmento de un virus o bacteria, los agentes normales de una enfermedad. Era simplemente una proteína, y las proteínas no pueden ser infecciosas. En 1982 asistí a una conferencia dictada por Stan Prusiner en Australia. Fue esa la primera vez que lo oí hablar y él mencionó estas llamadas enfermedades prion, en particular los restos, y según el planteamiento que él hacía, la proteína era el agente infeccioso, lo cual parecía extremadamente raro y novedoso, y no me sentía muy seguro sobre si esto era cierto. Mencionar que las proteínas eran un agente infeccioso era una herejía. Aparte del agua, el componente fundamental en nuestro cuerpo son las proteínas. Son diminutas, más pequeñas que los virus de menor tamaño. Hay literalmente miles de clases diferentes de proteínas y cada una juega un papel único en su campo. Algunas digieren nuestros alimentos, absorben nuestro oxígeno, forman neurotransmisores en el cerebro y eso es lo que nos permite pensar. Pero las proteínas no pueden causar una enfermedad infecciosa. La razón es que no contienen ADN ni ácido nucleico y por consiguiente no se pueden duplicar. Nada de lo que existe en el planeta se puede reproducir sin el ácido nucleico. Al dividir y formar una segunda copia, el ácido nucleico provee el único mecanismo por el cual cualquier tipo de vida se multiplica. Es el ácido nucleico dentro de cada bacteria y virus lo que permite que se replique y produzca enfermedades. ¿Cómo podría esta misteriosa proteína provocar enfermedades sin tener los medios para copiarse? Todos los agentes infecciosos, así como los patógenos, requieren de la participación del ácido nucleico para su multiplicación o réplica. La idea de que la reproducción podría darse sin el ácido nucleico es una herejía. Pensábamos, ¿cómo podría una proteína replicarse si no tiene ácido nucleico? Durante años esto mantuvo perplejos a los científicos, pero hacía 30 años se había trabajado en una respuesta desesperada. La teoría había permanecido enterrada en la literatura casi olvidada, pues en el momento de su elaboración en 1967 había sido descartada por considerársele demasiado estrafalaria. Comencé a pensar remontándome varios años atrás, cuando había estado revisando algunos informes escritos y leyendo varios periódicos en la biblioteca. De pronto recordé un papel y me encontré leyéndolo, un artículo que se había escrito sobre la naturaleza del agente fragmentador. Cuando fui a fotocopiarlo, descubrí que en la segunda página había otro artículo escrito por un matemático llamado J.S. Griffiths, en el que habla de la autorreproducción en los fragmentos, una de esas enfermedades. Allí, el articulista señala 3 formas en que una proteína por sí sola podría reproducirse y provocar la dolencia. Ahora, él planteaba la idea de que habría 2 tipos diferentes de proteína. Una anormal que produce enfermedades, una proteína de variación casual si se quiere, y la otra, la normal, que estaría en una célula o en el cerebro de una persona normal. Pero la parte esencial de su teoría se refería a que la forma anormal de la proteína podría ligarse a la normal y convertirla, cambiar su estructura para hacerla anormal o causante de enfermedades. Ahora puede apreciarse que si una molécula se liga a otra y la convierte, entonces se tendrían 2 proteínas anormales, y con 2 unidas a 2 más se tendrían 4 y así sucesivamente hasta llegar a miles o millones de proteínas anormales en el cerebro. Pronto se tendría la enfermedad, y eso provocaría la muerte de las neuronas. Lo asombroso es que el artículo había sido publicado en 1967. Se trataba de un matemático. Él escribió este artículo y nunca, jamás volvió a publicar nada sobre fragmentación. El discernimiento era maravilloso, que en esa época, con tan poca información disponible, alguien pudiese ver la forma como la proteína podría convertirse en un agente infeccioso, era para quedar perplejo.
Lo que Griffiths proponía era una teoría abstracta, que fue completamente ignorada por la comunidad científica. Pero con el curso de los años se han encontrado indicios que indicarían que él pudo haber tenido la respuesta desde el principio. En 1985 se descubrió que había dos formas de la proteína PRP, tal como lo había predicho Griffiths. Una, la proteína normal, que cada animal fabrica genéticamente, que se encuentra regada por todo un cuerpo saludable. Como todas las demás proteínas, parecía tener una función valiosa. Ciertamente nunca era causa de enfermedades, pero algo podía desatar una mutación en ella, estando saludable, que cambiaría forma, convirtiéndola en un prión. Esta forma de proteína, el prión, es idéntica a la normal, bajando hasta el último aminoácido, pero anormal. Esta nueva forma la hace tan estable químicamente que resiste el calor y los desinfectantes, y tratándose como se trata simplemente de una proteína sin ácido nucleico, puede sobrevivir a grandes dosis de radiación, ya que la radiación mata por la destrucción del ácido nucleico. Una vez adquirida su forma anormal, parece tener una habilidad única para corromper cualquier proteína PRP con la que entre en contacto y para convertirla también en un prión. No se trata de una reproducción, es una conversión. Es muy extraño que dos formas de la misma proteína tengan propiedades tan disímiles. Una de ellas es asesina. Si esta proteína se hace presente en su cerebro, está usted en problemas serios. La otra es un componente normal de nuestros cerebros. Y lógicamente es un verdadero rompecabezas comprender cómo una se convierte en la otra. Y a largo plazo, cómo detener esa conversión. Aunque todavía existen muchos enigmas, sí sabemos que una vez convertidos, los priones se ligan en cadenas largas e indestructibles que se acumulan en el cerebro y de alguna forma hacen esos hoyos devastadores que matan a la persona. Si se confirma esta teoría, sería una verdadera revolución en el campo de la biología, pero hasta ahora no ha sido probada. Hasta ahora nadie ha encontrado una explicación convincente de cómo los priones corrompen las proteínas normales y por lo tanto la única hipótesis al respecto sigue siendo motivo de polémica. Esa única hipótesis es algo hermoso. Creo en la única hipótesis que hay sobre la proteína. Intelectualmente es muy atractiva. He llegado a estar profundamente convencido de que realmente esta única hipótesis sobre la proteína es cierta. No podemos dejar de mencionar que esta única hipótesis en su presentación actual no lo explica todo. Pensar que se trata de una proteína infecciosa puede ser algo emocionante y curioso, pero no la acepto. Podría ser que el agente sea solo una proteína, pero si lo es, se trataría de algo realmente extraordinario, que se comporta en forma maravillosa. Esta ha sido un área de la ciencia altamente polémica. Los priones son agentes infecciosos nuevos y la evolución en las ideas ha sido muy rápida. Considero que la EEV ha aparecido en escena en medio de esta controversia y, por supuesto, a esto se han sumado las complejidades de hacer este tipo de evaluaciones arriesgadas. A finales de la década de los 80, mientras la gente consumía alimentos infectados, los científicos aún trataban de desenmarañar los misterios del agente infeccioso. El debate sobre el prión había dividido a la comunidad científica y esta división solo contribuyó a hacer aún más difícil la búsqueda de respuestas. Si la hipótesis del prión era correcta, era crucial dilucidar si los priones de las vacas con EEV podrían infectar a los humanos. Hacer esto significaba descifrar las extrañas reglas de la barrera de las especies. Todos los animales elaboran formas de proteína PRP ligeramente diferentes. Entre más estrechamente relacionada a las especies, más similar es su PRP. La clave para pasar la barrera de las especies radica en cuán fácilmente los priones de un tipo de animal pueden enlazarse con las proteínas de otro y convertirlas en nuevos priones.
Esto es lo que determina qué tan fácilmente puede una especie infectar a otra, pero no siempre depende de qué tan similares sean sus proteínas. Se trata de un fenómeno impredecible. Tendemos a pensar en buena medida que para los animales más estrechamente relacionados en términos evolutivos, es más fácil que se transmita la enfermedad, pero esto no siempre sucede. Por ejemplo, puede ser extremadamente difícil que la enfermedad se transmita de ratones a hámster, siendo como son especies estrechamente relacionadas. Parece relativamente fácil transmitirle la EEB a los ratones, que son especies con una relación muy distante, o sea que en este caso operan reglas extrañas, y la única forma de encontrarlas es hacer los experimentos. Uno no puede simplemente sentarse a deducir en una hoja de papel qué tan fácil sería pasar de una especie a otra. Primero que todo, los científicos trataron de infectar a los primates, cuya proteína PRP se parece a la de los humanos. Pero cuando los titíes y los macacos murieron de EEB, esto aún no era una prueba de que los humanos fuesen susceptibles. El PRP de estos animales, aunque similar, presentaba muchas diferencias con respecto a la nuestra, como para tomarlos como un modelo humano realista. Un primate más cercano a los humanos es el chimpancé. A estos nunca se les hizo la prueba. Si este experimento se hubiese realizado hace 10 años, hoy ya tendríamos la respuesta. Tal como es el experimento, y hasta donde sé, no se ha hecho. Sigue siendo tema de discusión, y me temo que para cuando llegue la respuesta, que probablemente será positiva, no tendrá ninguna importancia, pues para entonces ya tendremos una explicación. A principios de la década de los 90, los científicos en Norteamérica decidieron ensayar un enfoque distinto. Determinar las reglas de la barrera de las especies a nivel molecular en el tubo de ensayo. Las pruebas recibidas de todos los demás laboratorios sugieren que la conformación de un animal puede determinar si será o no susceptible de infección por parte de un agente de una especie diferente. Por lo tanto, lo que sabemos de esta proteína PRP es que está compuesta de una secuencia de lo que se conoce como aminoácidos, ligados a una larga cadena, y que la secuencia de un aminoácido PRP de un animal como la oveja difiere de la secuencia de un animal como la vaca. Y lo que nos interesa determinar es si las diferencias entre estos dos tipos de PRP pueden incidir en el hecho de que la barrera de las especies se rompa y se presente la infección. A la doctora Priola le intrigaba el problema de la barrera de las especies entre ratones y hámsters. Aunque estrechamente relacionados y con proteínas PRP similares, la enfermedad que afecta a los hámsters no afecta a los ratones, pero la del ratón sí afecta al hámster. Ella analizó las secuencias aminoácidas del ratón y las proteínas prion del hámster e hizo un trueque con aminoácidos sencillos para tratar de descubrir cuántos de ellos estaban controlando la barrera de las especies. Hay 16 diferencias entre los aminoácidos del PRP del ratón y del hámster, y lo que pudimos hacer fue demostrar que se puede controlar la formación de esta proteína simplemente cambiando un aminoácido. Por lo tanto, un cambio entre 254 aminoácidos podría ser suficiente para permitir la formación de esta proteína anormal. Si se da la formación de esta proteína anormal, probablemente se contrae la enfermedad. Una de las cosas que implica este trabajo es que cambios muy insignificantes en las proteínas PRP entre dos especies diferentes podrían tener un efecto dramático en si se da o no la formación de esta proteína anormal. Con este descubrimiento, la doctora Priola había comenzado a descifrar en el tubo de ensayo las reglas complejas de la barrera de las especies. Pero aunque prometedor, este trabajo debe ser concienzudo y pasarán muchos años antes que pueda darse una respuesta a la pregunta sobre vacas y humanos. Entretanto, una nueva técnica científica ha sido desarrollada. Finalmente podría indicar si seríamos susceptibles a la EEB. Los científicos habían encontrado la forma de sustituir a los humanos con los ratones transgenéticos.
Ratones transgenéticos son aquellos que contienen un gen forastero que les ha sido insertado, lo que se logra tomando un embrión unicelular, el huevo fertilizado de un ratón e inyectándolo en ADN que contenga otro gen. Puede ser un gen de otro ratón, puede ser un gen de otra especie. De esta manera ha sido posible generar ratones que fabriquen proteína humana prion, por lo tanto ahora puede haber un modelo, si se quiere, de un ser humano. Lo que podemos hacer es inocular estos ratones con EEV y observar cuán susceptibles son a ella, lo cual nos daría una idea de qué tan efectiva es la barrera real de las especies entre el ganado y los humanos. Este trabajo se inició en 1995, pero antes que pudiera ser terminado, los experimentos humanos habían arrojado sus primeros resultados. En marzo de 1996, el gobierno anunció que se creía que los primeros humanos habían muerto de la enfermedad de la vaca loca. La ciencia había fracasado en encontrar una respuesta a tiempo. Como a todos, la noticia nos produjo una gran conmoción. Quiero decir que estábamos pensando que podría haber un riesgo teórico de transmisión de la EEV a los humanos. Pero una cosa es decir sí, puede haber un riesgo teórico, y otra es ver pacientes muriendo por esa causa. Así que para nosotros fue una experiencia bastante seria. Opino que el EEV no sería un riesgo para la población humana. Acepto que tendría que reconsiderar mi posición a la luz de los casos de variantes de la SJ, pero por supuesto aún tenemos que esperar a ver si realmente están asociados con la EEV. Si estas 10 personas han muerto de la EEV, entonces en esencia toda la población de la Gran Bretaña está en riesgo. En esta bodega de Norteamérica hay muestras almacenadas de cerebros de víctimas de encefalopatías espongiformes, incluidas aquellas de la única epidemia que se ha conocido jamás, la de Kourou en Papúa Nueva Guinea. Los científicos ahora están debatiendo el tema de si en Gran Bretaña van rumbo a una segunda epidemia y sobre cuáles serán sus proporciones. En nuestro próximo programa, Horizonte pregunta quién está en riesgo y cuántos podríamos morir.